Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas de las naciones, el Señor les bendiga. Otro día más con otra poderosa semilla de la palabra del Eterno para que sea de provecho, edificación para tu vida, hogar, familia y para todas las áreas de tu vida. Antes de comenzar, hermano, si usted no está suscrito al canal, suscríbase, dele clic ahí en la campanita para que a tiempo le lleguen las notificaciones. Al terminar, dele manita arriba y compártalo para que usted también sea de bendición, que eso es lo que nos llamó Yahweh, de bendición, de transmitir la Torah, transmitir la palabra, las bendiciones de Yahweh a otras personas. Compártalo con todos sus amigos, amigas, etcétera, con todos sus conocidos, a toda la, ¿cómo se llama? La red de internet, ahí compártalo. Entonces, vámonos directamente a la Torah, a la palabra del Eterno, a la enseñanza. Bueno, esta enseñanza, puede usted ponerle como título si gusta, el archienemigo de las almas. El archienemigo de las almas. Ajá. Bien, ustedes se imaginarán quién es este archienemigo de las almas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir archienemigo? La palabra archienemigo viene del griego, quiere decir archi o arco o arque, quiere decir el principal, ajá, el mayor, el más grande. Y enemigo viene de inimigo, que quiere decir no amigo, que no es amigo. Entonces, él es el archienemigo. Muchos dicen, él es el archienemigo de Dios, del Eterno, pero no es así. No le sirve ni para arrastre, hermano. El diablo a Yahweh, con un solo dedo lo aplasta. Es el archienemigo de nuestras almas. Él está enfocado en nosotros, en el ser humano, porque no puede ponerse las patadas con Sansón, con el Eterno. No es enemigo para él, ¿me entienden? No es adversario para el Eterno, es nuestro adversario. Hasatán, el archienemigo de las almas, puede agregarle ahí Satanás, 2 puntos y Satanás, para que se vea más acá. Entonces, ustedes y yo tenemos un archienemigo, es decir, un principal enemigo, y ese es Satanás. Pero él ya fue vencido por el Eterno, no va a ser vencido, ya lo venció Yeshua. Es decir, en el mundo espiritual, en el cosmos espiritual, ya se ejerció la autoridad del poder y la derrota del diablo. Ya sucedió. En el madero, Yeshua lo estableció en el madero como la victoria sobre el enemigo, el diablo. Por eso cuando Yeshua murió, las últimas palabras de Yeshua fueron, consumado es decir, está hecho, terminada la obra. ¿Y cuál era la obra? ¿De que muriera en el madero para decir, pobrecito, mira lo que le pasó? No, él no murió de esa manera. Y es más, él no murió, claro que tenía dolor y todo, pero no murió triste. La palabra dice que él gustó la muerte por nosotros. Lo hizo, claro, sabía y sentía esa opresión como humano, pero también sentía gozo en su alma de que de esa aflicción, de ese dolor, de eso que iba a pasar él en el madero y en la obra redentora, iba a salir mucho fruto. Dice la palabra, nosotros somos el fruto de la aflicción de él. ¡Qué bendición! Somos el fruto de su aflicción, somos fruto de salvación por su sacrificio en el madero. Somos salvos. Entonces, ¿pero qué tuvo que hacer Yeshua? Yeshua tuvo que venir en forma humana y derrotar al diablo, que ya está vencido, Satanás. Al archienemigo de las almas. No era rival para Yeshua,
Yeshua vino para salvarnos a nosotros. A nosotros sí nos puede hacer daño el archienemigo si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual con el Eterno. Si nosotros nos apartamos de la senda antigua, si nosotros nos apartamos del verdadero camino que es Yeshua, si nosotros empezamos a desviarnos y a alejarnos y a apartarnos poco a poco, vamos a caer en la trampa del diablo, en las manos de él, como le hizo Lot. Abraham y su sobrino Lot tenían demasiados animales, demasiado de todo. Entonces, se juntaban los animales y había que separarlos y había pleito entre los pastores de uno y del otro. Entonces Abraham le dijo a Lot: mira, ¿sabes qué? Para no tener estas contiendas, pues somos familia, somos parientes, mejor tú vamos a separarnos, tú te vas a un lado, yo a otro. Pero le dijo Abraham, porque Abraham nunca fue querer ser, aprovecharse de la gente. Él siempre fue humilde. Le digo: está bien, donde tú escoges y te vas para allá, yo me voy para el otro lado. Pero tú empieza. Lot vio la llanura del Jordán, Lot vio hacia Sodoma y Gomorra y vio que era una cosa, allá estaba la metrópoli, allá había mucha prosperidad, entre comillas, allá podíamos estar muy felices, muy alegres. Y vio los pastos verdes, entre comillas, y dijo: bueno, pues yo para allá. Dice la Biblia que poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta llegar a meterse en Sodoma y Gomorra. Es decir, en la cueva del diablo. ¿Sí? Mucha gente sí se desliza poco a poco. Abraham ahí representaba al seguidor del Eterno. Ajá. Es más, Abraham fue llamado el amigo de Elohim. Para que Yahweh le dé ese título, le ronca, hermano, como decimos acá. Para que Yahweh diga: este es mi amigo Abraham. Wow, ese ya es un nivel altísimo. Hay nivel de hijo, hay nivel de hermano, hay nivel de amigo, hay nivel de profeta, etcétera. Pero para que te diga amigo, es que ya es un nivel muy alto. Entonces, él es el prototipo del verdadero creyente. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, porque por la fe Abraham le creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Así nosotros le creemos a Yahweh en Yeshua, en la salvación en él, y nos es contado por justicia. Entonces, la victoria de Yeshua nos dio a nosotros la victoria. La Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Sí? Como ya les he explicado alguna vez hace tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer también un paralelismo, una analogía de un boxeador que se enfrenta a otro. Se enfrentan en un ring, se golpean y sale uno vencedor, sale campeón. ¿Sí? Él fue el que venció al contrario. Y dijo uno por ahí: si el vencedor fue el boxeador, ¿quién es más que vencedor? Dice la Biblia. ¿Quién fue ahí quién fue más que vencedor? Dijo: la esposa. Porque el que fue y se dio de golpes y ganó, pero quedó todo con el ojo morado, con algunas costillas rotas y bien golpeado también, pero ganó. Cobra el cheque, va con la esposa y la esposa le dice: viene para acá el cheque. La esposa, sin darse de golpes y nada, recibió la bendición. Nosotros no peleamos. Nosotros no nos dimos de golpes, nosotros nada más, por eso somos más que vencedores. El que venció fue Yeshua, pero en él recibimos toda la obra redentora de Yeshua a nuestro favor y somos más que vencedores. Entonces hay un archienemigo llamado Hasatán que
Él le molesta y se enoja vernos sirviendo al Señor y ser felices. Él quiere robar, matar y destruir. Ese es tu archienemigo. Él no es tu amigo. Algunos dicen que el diablo les paga muy bien. No paga bien. Él te da, pero te va a cobrar con creces, intereses al 1000%, al 1000 por 1. Y solo por un momento. Entonces, el archienemigo fue vencido por el Eterno, por Yeshua. Fue vencido en el madero. Pero esa fue la obra hecha en el madero. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa victoria. ¿Y cómo se apropia uno? ¿Cómo le hago? Por la fe. Por creer con sinceridad y por aferrarte, es decir, asirte, agarrarte a la palabra, a la promesa. Y como dice la palabra, así como decía Eliseo a Elías, vive Yahweh que no te dejaré, no me apartaré de ti. Y era un profeta Elías. Bueno, así es Yeshua. Vive Yahweh que yo estoy adherido, agarrado y atado y amarrado a Yeshua, a la Torah, a la palabra. Y eso es lo que me va a dar la victoria siempre sobre el enemigo. Ya la tengo, soy más que vencedor. ¿Qué tengo que hacer? Por la fe me apropio de lo que yo he entendido, de la revelación que ya me ha sido dada, de la obra gloriosa de Yeshua a mi favor en el madero. Me la tomo, pero me la apropio y yo la manifiesto por medio de la fe en mi vida. Ahora, el archienemigo no te va a dejar nada más porque sí que lo hagas. No nada más va a decir, bueno, tú ya venciste, en Yeshua eres más que vencedor, entonces yo ya no te voy a hacer nada, ni te voy a provocar, ni te voy a buscar para hacerte daño. No, al contrario. Sí, te va a buscar, nos va a buscar para ponernos tropiezos, para desviarnos del camino, para ponernos duda, incredulidad, temores, para todas estas cosas. Él es el archienemigo. Y Satanás, el Satán quiere decir el adversario. Quiere decir el que se te opone, el que te resiste para que no avance, el que te mete ideas en la mente para que te desvíes del Eterno. Por eso nuestro escudo es la palabra del Eterno. El filtro para toda doctrina. El filtro contra toda idea que te envíe el diablo. No lo vas a permitir dejar entrar ahí. Entonces, dice la palabra, fíjense, que el apóstol Pablo intentó muchas veces viajar a un lugar a visitar a los hermanos, pero dice, no he podido ir a verlos ahorita, en este momento todavía, porque Satanás me ha estorbado. Te va a tratar de bloquear, de estorbar, de oponerse. Te va a querer cerrar el camino. Al apóstol Pablo le bloqueaba por X cosas, pero el apóstol Pablo en todas sus epístolas nos habla de la autoridad y el poder que tenemos sobre el enemigo en el nombre de Yeshua. Entonces, en ese nombre, nosotros somos más que vencedores. Tenemos un archienemigo, porque mucha gente se olvida, pero tampoco nos vamos a enfocar en el archienemigo, ¿me entiende? Porque si nos superenfocamos nada más del diablo y el diablo, o el enemigo, entonces vamos a idolatrarlo. Lo estamos mencionando tanto que le ponemos mucha importancia. Claro que tiene importancia saber cómo opera y cómo actúa, pero tampoco vamos a enfocarnos. Lo que los hijos del Eterno nos tenemos que enfocar es esto,
lo que dice la Torá, y la Torá dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En eso nos tenemos que enfocar. Y claro, no ignorar las maquinaciones del diablo. Pablo decía, no ignoro sus maquinaciones. Yo ya sé por qué me está bloqueando, porque yo voy a llegar ahí y va a haber fruto abundante. Voy a predicar y se van a salvar muchos. Voy a sanar enfermos. Voy a echar fuera demonios en el nombre de Yeshua. Claro que el diablo me está estorbando, pero somos más que vencedores, decía Pablo. Dice, si no escatimó Yahweh a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, con Yeshua. Sin Yeshua nada, con Yeshua todo. Denle el aplauso al bendito sea. ¿Hay un oponente? Sí. ¿Hay un opositor? Sí. Pero ya está vencido. Nada más es de aplicar la fe y mantenernos firmes. Dice el apóstol Shaul, o sea, el apóstol Pablo, dice, estad firmes, vístanse toda la armadura de Yahweh, para que estén firmes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la armadura de Yahweh no es otra cosa que la vida en él, leer la Torá, aplicar esos versículos a nuestra vida. Es decir, ¿cómo aplico yo, por ejemplo, el cinto de la verdad? ¿Cómo me lo ciño? Un ejemplo de la armadura, pues buscando la Torá, la verdad, y predicando la verdad. Ese es un ejemplo que estoy dando. Pero si nosotros nos descuidamos y no nos ceñimos a alguna parte de la armadura, por ahí puede dañar el enemigo. Es el archienemigo. Usted se preguntará, bueno, ¿cómo puede dañar si falta la armadura, por ejemplo, la coraza de la justicia? ¿Dónde va la coraza de la justicia? En el pecho. ¿Qué tenemos en el pecho? El corazón. Sí, el diablo muchas veces mete nostalgia, tristeza, desesperación, angustia, sentimientos, tristeza, que no te va a salir bien. Entonces la gente, como no tiene la coraza de justicia, es decir, como no ha leído la palabra, lo que dice la Torá a su favor, cómo contrarrestar todo eso, entonces el diablo le empieza a hacer daño en su corazón y lo aflige y le manda amargura a veces, coraje, enojo, entonces todas estas cosas, porque le falta la coraza de justicia, que no es otra cosa que le hace falta conocer la Torá, la fe en ella y declararla, confiar en ello. Entonces, así es un ejemplo que le doy. Pero si nosotros nos ceñimos toda la armadura del Eterno, dice, para que puedan ustedes estar firmes contra las acechanzas, dice, del diablo. Es el archienemigo del ser humano. Muchos dicen, no, es que el enemigo es la carne. Sí, en la carne, para nosotros es el principal enemigo del ser humano en la carne, pero el principal, la carne se mueve muchas veces y la mayoría de las veces por las tentaciones que pone el diablo, por los engaños en la mente del diablo, por el archienemigo llamado el diablo. Fíjense cómo no va a ser el archienemigo el diablo, que ya está vencido y aplastado. Yeshua lo venció, dice la cabeza, dice la palabra que Yeshua le aplastó la cabeza al diablo. Tú lo herirás en el calcañar, le dijo a la serpiente. Estaba hablando proféticamente de Yeshua. Tú le herirás en el calcañar, es decir, en el talón, lo morderás, pero él te aplastará la cabeza. Yeshua le desmenuzó la cabeza. Y entonces, el enemigo viene a tentar. ¿Cómo no será el archienemigo? Yeshua nos lo demuestra porque dice la palabra, hablando el apóstol Pablo, el apóstol Juan, en una de sus cartas, primera de Juan 3:8, nada más apúntelo ahí, dice, para esto apareció el Hijo de Yahweh, Yeshua, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es el que está obrando? ¿Quién empezó todo desde el principio en el Edén? ¿Quién fue? El diablo. ¿Quién vino a meter esas ideas? El diablo.
Es muy importante ceñirnos el yelmo también de la salvación, es decir, el casco de la salvación. ¿Qué significa? El casco te protege contra las ideas, contra los dardos de fuego que te manda el diablo a tu mente, contra las mentiras, engaños, ideas, cosas negativas. Si no traes el casco, te engaña el diablo. Te manda sus dardos. Es decir, es como si tomara una aguja, vamos a poner mejor aquí, una aguja, ¿cómo se llama? Aguja de inyectar, para inyectar. Y las inyecta en el cerebro, en la mente, en el alma, para que me entiendan. Es una idea. La inyecta en el alma, ¿y qué es lo que hace? La persona le empieza a dar forma. Y eso es lo que quiere el enemigo, el diablo. Que le den forma para que después lo hagan. ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo. Una persona que roba. ¿Cómo empezó ese acto de robar? Empezó con una mentira del enemigo, con un mensaje aquí a su mente. Le inyectó la idea de que robar no es tan grave y pues que tengo necesidad, etcétera, ¿sí? Y todos lo hacen y no sé qué, y esas son las ideas que le mete el diablo. La persona ya fue inyectada en su mente, en su alma. La estuvo ahí dando forma hasta que se formó un ser. Estoy hablando en sentido metafórico y espiritual. Se formó un ser llamado ladrón. Se apropió de su mente y de su cuerpo e hizo que caminara a robar. Pero todo comenzó porque el archienemigo metió una idea ahí. Pero para eso apareció Yeshua, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo se deshace? Otro ejemplo. La palabra de Yahweh, dice el apóstol Pablo, el que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos, para que aún reciba ese dinero y aún sea de bendición a otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son mensajes, ideas, que vienen a la mente de parte de un ser, de una persona externa. ¿Quién es esa persona, esa personalidad? Es un espíritu maligno, un demonio, un opositor, un engañador. La naturaleza del diablo es, el Señor nos lo pinta de cuerpo entero en su palabra y nos da muchos conceptos y muchos nombres del diablo. Lo llama el engañador, lo llama el mentiroso, lo llama el homicida, lo llama la serpiente antigua, lo llama el dragón, lo llama el acusador de los hermanos, y así un montón de cosas que le da ahí, ¿no? De acepciones. Y están en la Torah para que nosotros sepamos cómo actúa este archienemigo y te quiere desviar del propósito que tiene Yahweh para tu vida. Y quiero que sepas que el propósito de Yahweh es su voluntad para ti, para mí. ¿Y cuál es su voluntad? Se pregunta. Pues la Biblia dice, es una voluntad buena, agradable y perfecta. Pero el diablo dice, no, aquí no va a tener nada agradable, le voy a hacer la vida desagradable. ¿Sí? Nada de bueno, no va a tener nada de bueno. Sí, la voluntad de Yahweh es buena para él, pero yo se la voy a hacer la vida de cuadritos. Sí, Yahweh quiere que tengan una vida perfecta, es decir, madura en él, pero yo los voy a hacer que sean inmaduros y que se desvíen. Eso es lo que hace.
El enemigo, muchos piensan que se van a agarrar con el diablo porque la Biblia habla de la armadura de Dios y van a agarrar la espada y se van a poner así como si fueran D'Artagnan y los 3 mosqueteros. No. La espada es la espada del Ruach HaKodesh, dice, la espada del Espíritu del Elohim. ¿Y cuál es la espada? La palabra del Eterno. ¿Sí? Entonces, en ese sentido te tienes que convertir en un D'Artagnan espiritual, en un espadachín, que sea un espadachín muy habilidoso, fuerte, que piense lo que el enemigo va a hacer antes, que vea la posición que tiene el enemigo y cómo lo quiere atacar. ¿Sí me explico? Entonces, tiene que saber blandir, se dice cuando sabe mover la espada con tanta habilidad, ligereza, fuerza. Tiene que saber blandir la espada. Ahorita la voy a blandir, es un ejemplo, una metáfora. Esta es la Torá, ¿verdad? Sabes blandir la espada. Ajá. Quiere decir, Pablo por eso decía, la palabra de Yahweh abunde en ustedes. O sea que te conviertes en tu software, aquí en tu mente, en tu alma, le metes palabra de la Torá, revelación, meditación, tú la traes aquí, de repente cuando el enemigo te quiere decir con algo, tú ya tienes la espada lista. ¿Sí? El diablo te quiere meter temor, nada. ¿Qué dice la palabra? La espada del Espíritu. Yahweh no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es que muchos dicen, el diablo me está atacando y no puedo salir nada, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Es que el enemigo me persigue, nada. La palabra dice, te doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. ¿Podemos recibir algún rozón? Sí. Pero son los valientes de Yahweh, los valientes de David, los valientes de Yeshua. Viene el archienemigo con sus huestes sobre tu vida para robarte, matarte, destruirte, hacerte la vida de cuadritos a ti, tu familia, tu hogar. Te quiere robar la economía, las finanzas, tu trabajo, tu salud. Nada a las puertas del infierno no prevalecerán contra mi congregación. Porque eso dice la Torá. Esa es la poderosa espada del Espíritu. Mire, el enemigo, el archienemigo de tu alma, Hasatán, es un viejo guerrero. Desde Edén, guerreó contra la primera pareja y los venció. ¿Y cómo los venció? Con su espada. La serpiente tiene espada. La espada de la mentira, del engaño, del embaucamiento, del encantamiento, del hechizo, del hipnotismo mental que te sugiere cosas y tú a veces te quedas como hipnotizado. El mundo que me presenta el diablo está muy bonito. La carne, el vino, la droga, el alcohol, las mujeres. ¿Me está entendiendo? Esa es la espada, es decir, esa es la palabra del diablo. La espada es la palabra del diablo. Pero la espada del Espíritu del Ruach HaKodesh es la Torá. Y Pablo dijo, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Es decir, cualquier espada de mentira no puede contra ti. Al contrario, la verdad de Yeshua está encima de las mentiras.
La espada de Yeshua nunca se quiebra, ni se rompe, ni pierde el filo. Dice la palabra que cuando el apóstol Juan estaba en una visión en la isla de Patmos, estaba orando y de repente le viene una visión, ¡fum! Y le dice a alguien, él estaba orando de rodillas ahí, metido en oración, y oye una voz a sus espaldas que le dice, Juan. Y él volteó, oyó la voz de Yeshua, y cuando volteó, pensó que lo iba a ver como lo había visto aquí en la tierra. Y de repente que lo va viendo y Juan hasta temblaba de la impresión. Volteé y había un ser ahí tremendo, rodeado de 7 candeleros. Sus vestidos eran como llama de fuego, sus ojos como llama de fuego, su cara resplandecía, sus cabellos blancos, sus pies como bronce bruñido. En sus manos sostenía 7 estrellas y de su lengua salía una espada de doble filo. Con ella destruía a sus enemigos. ¿Me está entendiendo? La palabra, la Torá, la espada del Espíritu. Tú tienes esa espada, aquí la tienes, la Torá. Es el mismo Yeshua. La palabra que se encarnó, se forró en carne. Y cuando tú sabes usar la palabra con fe, es cuando funciona. Que el enemigo te ha afligido, quiere afligir tu vida. La palabra dijo Yeshua, no te preocupes. A lo mejor has pasado por muchas aflicciones, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Yeshua dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, hay un archienemigo que no se cansa de estar tentando a los hijos del Eterno, que no se cansa de ponerles trabas, ¿sí? Que él busca cualquier rescollo, cualquier apertura para poder entrar a la vida de la persona. Dice la palabra, el apóstol Pablo, no le den lugar al diablo. No le abras la puerta, es decir, de tu alma, la puerta de tus ojos, la puerta de tus oídos. ¿Me estás entendiendo? La puerta de tu mente. ¿Por qué? Porque es muy escurridizo y va a poder entrar por ahí. No le abras la puerta al diablo. No le des lugar al enemigo. Ajá. Eso se llama prevención. ¿Sí? Es decir, está previniendo el apóstol. Está diciendo, mira, te estoy hablando para que, te estoy previniendo para que no le des lugar al enemigo. Te estoy hablando antes de. Si por equivocación hiciste algo, la regaste, inmediatamente le pides perdón a Yahweh, para que el adversario no tome ventaja. ¿Recuerdan cuando Satanás en el libro de Job se le lanzó con todo a Job? ¿Pero por qué se le lanzó con todo a Job? ¿Por qué no se le lanzó a otra persona? Si hay muchos. ¿Por qué? ¿Por qué se viene contra Job? Porque la palabra dice que Yahweh da testimonio de Job, y el diablo siente un coraje, un rencor, porque le dijo, ¿de dónde vienes, Hasatán? Le dijo Yahweh a Satanás. Y Satanás dice, vengo de andar viajando por toda la tierra, de rodear la tierra. Escuche, siempre analice cuando lea la Torá, no se la vaya de corrido. Puede leerla de corrido y luego empiece a analizarla. ¿De dónde vienes? Le dice Yahweh. O sea que el diablo anda suelto. Pero no se está refiriendo a cualquier demonio. Ahí le está hablando directamente
al principal, al mayor de todos los demonios, al jefe de ellos. Por eso se llama archienemigo. No viene así en la Biblia como archienemigo, pero implícitamente es el mayor enemigo del ser humano. Eso quiere decir archienemigo. Bueno, entonces le dice el Señor: ¿has visto mi siervo Job? Empieza a presumir el Señor con Job al diablo, para ver, porque sabe que el diablo, no. ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Quiere ver cómo lo describe? Varón perfecto, recto, temeroso de Yahweh y apartado del mal. ¡Wow! Mire lo que dice el libro de Job en el capítulo 1, para que lo vea si quiere ahí. Job 1. ¿Ya lo tiene? Versículo 8. Y Yahweh dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal? Casi nada. Respondió Satanás a Yahweh, dijo: ¿acaso teme este Job a Dios, a Elohim de balde? O sea, ¿a poco nada más porque sí te sirve? ¿A poco nada más porque sí anda caminando rectamente? ¿A poco nada más porque sí es temeroso tuyo? No, lo que pasa es que Job es bien convenenciero. Así es el diablo. Qué casualidad, mira, y le dice, pues, escuche, el mismo diablo, el mismo Satanás, los demonios saben cuando hay un cerco a tu alrededor, cuando hay una protección del Altísimo sobre ti. Ellos saben que hay muro de fuego alrededor de ti. Ellos saben cuando la bendición de Yahweh está sobre ti y no te la pueden quitar nada más porque se les ocurra. Ahora menos que conocemos a Yeshua. Antes, porque Job no conocía a Yeshua, ni él sabía lo que estaba pasando entre Yahweh y el diablo. Entonces le dice: varón perfecto y recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Ah, qué chiste, dice el diablo, así hasta yo te sirvo. Pues lo has bendecido en todo. A la obra de sus manos la has hecho próspera. Es rico, es millonario, es el más millonario de todos los que existen. Vaya a leerlo. Ahí donde estamos en Job 1. Versículo 10, para que vean, el enemigo sabe y no puede atacar nomás porque se le ocurrió ni hacerte daño. Versículo 10. No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. ¿Está viendo? Andaba bien enojado contra Job, lo veía, pero no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque anda ceñido el Señor, es un hombre, no tiene pecado ni maldad, no me ha dado no ha abierto la puerta para nada. Pero el diablo es astuto, le metía ideas a la mente. Fíjese, sigue diciendo: ¿no le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? A él primero personalmente lo tienes protegido, cercado de ángeles alrededor de él. A su casa, es decir, a su familia, sus hijos, su esposa, todo está protegido. Cerco alrededor de él, vallado. Y luego dice: al trabajo de sus manos has dado bendición. Todo lo que toca es bendecido. Todas las empresas que hace prosperan. Todo lo que se propone hacer le sale bien. No le puedo yo quebrar su dinero, no le puedo robar, no le puedo echar abajo sus empresas, no puedo. El mismo diablo está dando testimonio. ¿Por qué no lo hizo cuando
cuando anduvo viéndolo y vigilándolo? Porque no pudo hacerlo, porque Yahweh no le había dado permiso. Así que esto le debe de servir a usted y a mí. El diablo no puede hacer nada salvo que Yahweh le autorice. Pero como ahora ya estamos en Yeshua, ya no, porque nos arrepentimos, nos humillamos ante el Señor, le pedimos perdón y nos apartamos del pecado, de la maldad, caminamos como Job, pero ahora ya la justicia está en Yeshua, nos ha dado la justicia a nosotros, por lo tanto permanecemos justos delante del Eterno y el diablo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Mire usted qué grande cosa. Como les conté la otra vez, la historia del rey Midas, ¿se acuerdan? Que la historia esa, la leyenda esa, ¿verdad? Griega, el rey Midas que pidió un deseo y que todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero como era muy ambicioso, pidió pidió eso porque quería ser el más rico y tener mucho dinero y admirado y todo. Pero la codicia siempre trae mal, porque cuando iba a comer algo se le convertía en oro, no podía comer. Iba a beber algo, se le convertía en oro el agua. ¿De qué iba a vivir? Moraleja: no seas ambicioso, no seas avaricioso, no seas codicioso. Moraleja: que el diablo no te engañe, que los placeres externos es lo más grande para tu vida. No, esa bendición te la quiere dar Yahweh, pero con propósito. Riquezas, honra y vida es la remuneración de la humildad y del temor de Yahweh. Ese es el pago a los que son temerosos de Yahweh, a los que son humildes, y eso era Job, humilde y temeroso de Yahweh. Pero en su corazón, Job había dejado entrar al enemigo, a la serpiente que le hablaba. Por eso yo les hablé de cómo obra el enemigo. Le hablaba al oído. Por ejemplo, mira, pues esta bendición, pues tú no eres muy bueno para tener todo esto. Sí, no lo mereces. No lo tienes, pero algún día te lo va a quitar Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Eso era lo que decía. ¿Cómo lo sé? El mismo Job lo declara. Fíjese lo que dice. Versículo, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Fíjese qué bendición. Estaba protegido él, estaba protegida su familia, estaba protegido sus bienes, le había dado prosperidad todo lo que hacía. Pero Job aún, como hay mucha gente que dice, siendo creyentes, que no me merezco todo esto. Pues si Dios, Yahweh te lo está dando, ¿por qué lo mereces? ¿Verdad? Si yo ando caminando con él, con Yahweh perfectamente, es decir, maduramente. ¿Qué es una persona madura? Una persona madura no es que es perfecto como Yahweh, es una persona madura que cuando la riega sin querer se da cuenta y reacciona, y una persona madura dice: yo voy a enfrentar eso delante de Yahweh, me arrepiento, perdóname Señor, la regué, ahora te pido misericordia y dejo atrás eso, y Yahweh responde. Esa es una persona madura. Entonces Job pensaba, el enemigo le metía mensajes: oye Job, tienes unos hijos perfectos, tienes unos hijos muy buenos y todo, pero ¿qué tal? ¿Algún día a lo mejor les pasa algo? Esos son los engaños del diablo, para que la gente lo crea y lo declare y lo esté viviendo y atrayendo eso. Pero Job obviamente en ese momento no conocía nada de esto. ¿Por qué? Ahora lo conocemos porque pues Yahweh ha dado revelación en Yeshua y muchas cosas y todo, pero ni siquiera Job sabía qué había entre Satanás y Yahweh. No sabía la conversación entre ellos. Entonces Job
pensaba de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ya le viene el ataque del diablo a Job en su carne, en la enfermedad, entonces Job decía, ¿por qué nací? Empezó a renegar, pero no para contender contra el Señor, aunque sí de repente ahí pues decía cosas que no convenían, pero no eran graves, no había blasfemado contra Yahweh. Eso era lo que quería el diablo, que blasfemara contra Yahweh. ¿Pero por qué? O sea, se estaba quejando como cualquier una persona que no sabía qué había pasado. Pero ¿saben qué? Dice, yo he pecado, o sea, él pensaba que él era pecador, que por eso le había venido, pero no es que había pecado, se había dejado engañar por el enemigo, ¿sí? Con las ideas que metió el enemigo a su mente. Pero Yahweh mismo dice que no, él era un varón perfecto, recto, temeroso de Yahweh y apartado de mal. Pero eso no quiere decir que no recibía a veces mensajes del enemigo y a veces lo hacían trastabillar, ¿sí? Y luego le dice, el versículo 11, ya el diablo, cizañoso y malo, empieza a decirle a Yahweh, pues ya lo tienes bien bendecido, y luego le dice en el 11, pero extiende ahora tu mano y toca, ¿qué le dice que toque qué? Todo. Escuche, el enemigo quiere todo. Así es de cruel, no se conforma con algo, quiere todo tu vida. Quiere tu dinero, quiere tu salud, quiere tu familia, quiere tus negocios, quiere todo. Quiere tu vida, desviarte de la vida espiritual para que lo sirvas a Él y no al Señor. Pero Yeshua no se dejó convencer cuando tuvo el enfrentamiento contra el diablo en el desierto. Le dijo, escrito está, al Señor Yahweh tu Elohim adorarás y solo a Él lo servirás. Y luego dice, he aquí que todo lo que tiene está en tu mano. ¿Sí? En el versículo 12, Yahweh le responde, ¿verdad? Al diablo le dice todo, porque le dijo todo. O sea, el diablo es así, todo. Y Yahweh, ¿por qué le concedió todo? Porque sabía y conocía a Job. Sabía que le iba a doler, sabía que se iba a quejar, sabía que iba a decir esto, pero nunca iba a hacer lo que el diablo le dijo. El diablo dijo que iba a blasfemar. Le dijo a Yahweh, va a blasfemar contra ti cuando esté en esa situación, va a blasfemar. No. Job nunca blasfemó. El capítulo 3 y el versículo 25. Bueno, vamos a ver para que se vea el contexto, vamos a ver desde el 23. Está quejándose Job, pues obviamente una persona que está dolorida y ni sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Elohim ha encerrado? Está hablando de él. Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como agua. Está diciendo lo que está sufriendo, lo que le vino. Y después da la revelación por qué le vino. Él mismo dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Qué te espanta? Si te espanta algo, es momento de cambiar ese temor en fe. ¿Está entendiendo? Aunque se te haga difícil, porque es difícil a veces, pero tú permaneces creyéndole a la palabra, eso es fe. Es revertir lo que está chueco, lo que está volteado. Lo reviertes con la fe. Hay poder en la fe en el nombre de Yeshua. Hay poder en el Eterno. La fe mueve montañas. La fe remueve sicómoros, árboles y los echa afuera. Esa es la fe. Pero tiene que haber una pasión viva en tu vida. No una pasividad. Pasión viva. Una fe viva. Porque el temor que me espantaba, dice, me ha venido. Y me aconteció lo que yo temía. Yo pensaba que se me iban tenía todo ese dinero, esa prosperidad, esas empresas,
pues no lo merecía, porque a lo mejor pues es mucho para un hombre y a lo mejor el dinero es malo. No. Todo depende del propósito por el cual quieras tener dinero, prosperidad y riqueza. Todo depende de cuál es el propósito que tú tienes de estar sano. ¿Cuál es el propósito que tú tienes de tener un hogar, una familia? ¿Cuál es el propósito que tú tienes de tener un trabajo, un negocio? ¿Para qué lo quieres? ¿Me explico? Y todo, si tú andas buscando al Señor, lo que has recibido es por bendición del Eterno. Y esa bendición no te la arranca nadie. A menos que andes en pecado o en maldad, el diablo va a robar, matar y destruir. Pero eso se revierte con teshuvah, con arrepentimiento. Luego dice el versículo, ya estamos ahí en el mismo versículo 25. Y me ha acontecido lo que yo temía. 26. No he tenido, ¿qué dice? No he tenido paz. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. A lo mejor usted en un momento no tiene dinero, o a lo mejor en un momento no tiene trabajo, o a lo mejor en un momento no tiene salud, porque puede ser, es momentáneo todo eso. Pero es más malo no tener paz, porque ese es un dolor del alma, una aflicción y angustia psicológica, emocional y mental, y esa es una tortura. La persona que no tiene paz, esa es la tortura más grande que hay, porque no tiene paz de su vida, porque hay temor. ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a pasar con esto? No voy a tener para comer, no voy a tener, me voy a enfermar, voy a pasar esto. Todo eso es lo que mete el enemigo. ¿Por qué? Porque la persona no tiene shalom, no tiene paz en su corazón. No he tenido paz. No me aseguré. ¿Cómo nos aseguramos en el Mesías? Permaneciendo en Él. No hay otra manera. Si nos alejamos de Él, no estamos seguros. ¿Qué les pasó a los discípulos cuando iban atravesando el río? El río que se embraveció, el mar. Empezó la barca a moverse para allá y para acá, se vino una tormenta, las olas se levantaban gigantes, el viento bien fuerte y la barca se iba a hundir y tenían miedo. Se habían separado y Yeshua estaba allá en el otro lado, en la tierra, y ellos estaban en la barca. Yeshua dijo, allá me alcanzan del otro lado. ¿Por qué los dejó solos Yeshua si él dijo que anduvieran con él? Porque los estaba probando, para que vieran que necesitan a Yeshua. Todos lo necesitamos. Y cuando empezaron a tener más miedo, de repente vieron que venía Yeshua caminando en el mar. Arriba. Qué tremendo, ¿se imaginan? Usted ve una tormenta y vea las olas así embravecidas. Y que vea usted el viento bien fuerte. Y a Yeshua, como decimos aquí en México, le hace lo que el viento a Juárez. ¿Quién provocó esa tormenta? Es el diablo. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es el diablo? ¿Cómo sabemos que es el diablo? Podemos decir, es que fue Dios, fue Yahweh. No. Muchos piensan que fue Yahweh. No. ¿Por qué? Porque Yeshua reprendió a los vientos y al mar. Tú no vas a reprender algo que te manda Yahweh. Pues si lo está mandando Yahweh, ¿cómo vas a reprender algo? ¿Me explico? El diablo puede crear ciertas tormentas, crea torbellinos, tornados. Fue lo que le pasó a los hijos de Job. Dice la palabra que estaban en la casa, antes tenían 4 columnas bien fuertes en las casas, ¿verdad? En las esquinas para que mantuvieran bien el techo y todo. Llegó el diablo y dice, le pegó a las columnas. A las 4 esquinas, dice, vino un viento violento, un torbellino, tornado, ¡pum! Y cayó el techo y los hijos estaban allá adentro muriendo. Dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Imagínense, hermano, no estuve tranquilo, reposado, no vivía mi vida feliz, sí tenía dinero, sí tenía hijos, tenía todo, pero no estaba en paz, no estaba asegurado.
no estaba tranquilo, ¿verdad? Porque el enemigo le había infiltrado ideas a su mente. Porque la Biblia dice, la bendición de Yahweh enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿qué tenemos que declarar? Que el Señor nos bendice. Que la bendición de Yahweh nos enriquece y no añade tristeza. Y luego dice, no obstante, me vino turbación. Estaba turbado. ¿Por qué? Imagínense ustedes, hermanos, todo lo que se le vino, pero así, miren. Ahora, Job era un super siervo, ¿eh? Todo lo que aguantó. Aguantó que se le destruyó el dinero. Aguantó que destruyó a sus hijos. Aguantó que le vino la enfermedad tremenda. Dicen que no viene exactamente, pero se cree que le duró como 12 meses, un año con esas cosas. Imagínese usted. Entre 10, 12 meses, un año. Dice que se rascaba y no aguantaba, se le veían los huesos, se le oscureció la carne, se le caían pedazos. Era algo horrible. Y un dolor, y se me ardía mi cuerpo y ya no quería comida, no quería nada. Ya me quería morir, pero ni así me moría. Ese es el enemigo. Pero miren, como yo siempre les digo, si Job en ese tiempo hubiera tenido la Torá, es decir, ya escrita, hubiera tenido a Yeshua, otra cosa hubiera sido, otro cantar. ¿Sí? Porque nosotros debemos de darle gracias a Yahweh que tenemos el nombre que es sobre todo nombre. La autoridad no nuestra, de Yeshua a nuestro favor. Redención total. Redención quiere decir rescate total. La Biblia dice, nos trasladó Yeshua del reino de las tinieblas al reino de su luz. Y la luz simboliza, representa y quiere decir todo lo bueno. En todas las áreas. Entonces termino, hermanos, estoy terminando ya con esta enseñanza. No sin antes recordarle a usted que hay un archienemigo, pero no nos vamos a enfocar en él. Cuando sea necesario enfrentar un ataque del enemigo, usted se pone firme en el Señor. Pero como yo siempre les digo, es mejor antes de que después de. Por eso nos fue dada la lectura, la palabra y la oración, para que nos ciñamos a Él y le sirvamos. Y la oración nos fue dada para anticipar lo que viene. ¿Sí? Si el enemigo tiene trampas contra ti, tiene argucias, tiene maquinaciones, tiene planes contra tu vida, contra la mía, nosotros nos anticipamos. Dice la palabra, me anticipé al alba. En la mañana te les despiertas y no te pares nada más como que ni existe Yahweh ni nada. Ponte en las manos del Eterno. Ora un momento ahí. Pero es que yo me tengo que levantar temprano para trabajar o para hacer otra cosa. Ok, levántate un poquito antes. Si no pudiste por X cosa, no le haces. Yahweh conoce y en ese momento andas haciendo algo, estás orando con el Eterno. Vas en el camino, vas cubriéndote, vas orando con el Eterno. ¿Por qué? No ignoramos sus maquinaciones, decía Pablo. Porque los enemigos, como son seres espirituales, saben cuando la persona trae la cobertura. Ellos ven tu espíritu, ven tu alma, ven el interior, porque son seres espirituales. Y si el alma no tiene luz, si el alma está un poco manchada, si el alma no está bien metida con el Eterno, ellos se dan cuenta porque el alma debe de ser brillante, entonces el alma tiende a tener ciertas áreas oscurecidas, etc.
Después les voy a enseñar algo, todo eso, también la visión espiritual, cómo está, cómo se maneja el reino espiritual y cómo ven ellos. Pero lo importante es orar. No es importante que sepamos todo lo que existe y cómo se mueve. Claro que hay que saber, pero lo importante es orar, porque no vamos a saber todo. Entonces, si oramos conforme a la Torah, estamos prevenidos. Salimos a la calle con seguridad, sin presunción, sin arrogancia, solamente con la plena seguridad, con paz en nuestro corazón. Como dice aquí, no estuve reposado, dice Job. Pues no estuvo reposado porque su corazón estaba siempre en un latente, ¿qué va a pasarme? No tengo todo esto, a lo mejor no me lo merezco. ¿Quién es el hombre para que en él piense, Señor? ¿Quién soy yo para que tú me des? Ay, a lo mejor a mis hijos les va a pasar algo, a lo mejor si esto y lo otro, a lo mejor pecaron contra ti y tú les vas a mandar un rayo para destruirlos. ¡No! Y a lo mejor me enfermo y me voy a morir y ¿sí? No. ¿Para qué apareció Yeshua? Para deshacer las obras del diablo. Si Yeshua se puso contra las enfermedades, no son de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente que piensa también así. Es que Dios me mandó esto. Dios no manda nada. Dios permite la enfermedad. Quita su protección. Y el diablo, como vimos aquí, le permitió al enemigo. Pero aquí no fue porque Job había pecado ni nada. Aquí se lo permitió a él porque también quería demostrar que hay siervos. A nosotros ya no, porque Job, ellos eran siervazos. Nosotros no tenemos ya que demostrar nada, la Torah ya está escrita, ya los grandes siervos pasaron por todo eso para dejarnos. Ahora, si Job era un siervazo para demostrarle al diablo que hay seres, hay hombres, seres humanos que se van a mantener firmes en la presencia del Eterno, que no van a blasfemar, que no van a torcerse, que van a tener de repente un zarandeo, pero se van a mantener firmes. Bendito es el Eterno. Bueno, aquí terminamos esta enseñanza. Recuerden que hay un archienemigo, pero quiero que decirles algo. Hay un superhéroe. ¿Cómo se llama ese superhéroe? Yeshua HaMashiach. Y recuerden que siempre el héroe y el superhéroe de las películas siempre vence al mal, al archienemigo. ¿Verdad? Yeshua ya venció, tenemos la victoria, apropiémonos de ella. Tampoco nos creamos más que el diablo y que yo venzo al enemigo. Nada. Esto es arrogante. Cuando se necesita, ejerce la autoridad que te ha dado el Señor, con toda seguridad. Si no andas bien, primero ponte a cuenta con el Eterno, porque pues nadie puede ir a una batalla si no va armado bien. Va a tener áreas que le va a dañar. Primero te pones a cuenta, ya te revistes con el Señor, te revistes su presencia y ya puedes enfrentar. El Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes. En Yeshua hemos vencido al archienemigo, porque la palabra dice que en Yeshua, usted, yo, todos los que andamos siguiendo al Eterno, somos más que vencedores en su sagrado y bendito nombre. El Señor le bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Amén.